En la UFC hay peleadores que pueden llenar estadios y vender millones de pay-per-view, porque gracias a su talento, habilidades en el octágono y carisma hacen que se ganen el cariño de la mayoría de aficionados, y esto a su vez hace que esos mismos peleadores tengan muchas oportunidades grandes para sus carreras, o algunas personas prefieren llamar estas oportunidades como privilegios. Y esto es lo que en la comunidad anglosajona se conoce como Dana White Privilege, disculpen mi pronunciación, pero lo que quiere decir es que es como el privilegio, o se traduciría literalmente como el privilegio de Dana White. Lo que nos quiere decir es simplemente lo siguiente, pongámoslo de la siguiente manera: que tengas un jefe y ese jefe le otorgue a un compañero tuyo ciertos beneficios, salir más temprano de trabajar, tener un aumento, tener vacaciones, etc. Mientras que este mismo jefe contigo es estricto, te exige horas extra, etc. En fin, un asco, ¿verdad? Pues algo así le pasa a muchos peleadores dentro de la UFC. No es raro que veamos peleadores que estén en rankings a pesar de tener una racha regular y mucha inactividad. Y por otro lado, tenemos peleadores con rachas de victorias de más de 9 peleas que no pueden llegar a una oportunidad titular. Claro ejemplo era Beneil Dariush, que necesitó de 8 peleas consecutivas y ganadas, no para pelear por el título directamente, sino para tener una oportunidad que quizás lo acercara para poder luego ir por el título, que fue lo que vimos en su encuentro en contra de Charles Oliveira, que viendo el resultado y cómo le fue a Dariush, creo que difícilmente se podrá acercar nuevamente al título, porque si quieren mi opinión, pienso que ahora Dariush será el gatekeeper de la división de los ligeros. Y el propio Oliveira también fue un peleador que le costó bastante llegar hasta el título indiscutido de la UFC, teniendo que tener una larga cadena de victorias consecutivas y derrotando a alta oposición. Pero curiosamente ahora es uno de los peleadores favoritos de toda la afición, pues con su estilo de pelea sumamente entretenido y su personalidad humilde lo ha ayudado bastante a ser querido por los fans, llegando a ser incluso el cuarto peleador activo con más seguidores dentro de la UFC. Entonces, quizás podemos ver con Oliveira como un ejemplo claro de un peleador puede pasar a tener un camino más difícil dentro de la compañía, a que gracias por su afición y su estilo de pelea pueda tener mejores oportunidades. O también otro caso de un peleador con un claro privilegio, como podemos ver en la misma división de Dariush. Es el caso de Michael Chandler, que llegando a la UFC con una sola victoria ya hacía que este se merecía una oportunidad por el título, peleándose con el anteriormente mencionado Charles Oliveira. Esto es un claro ejemplo de la preferencia que existe dentro de la UFC a la hora de tratar a sus diferentes peleadores. No solo hablamos de ese tipo de oportunidades con respecto a un título, porque bueno, quizás podemos justificar lo de Michael Chandler, quizás porque el tipo venía de otra compañía, está en su debut y peleó contra un rankeado como lo fue Dan Hooker y encima le ganó de forma espectacular, quizás eso lo pudo ayudar a las oportunidades. Y también porque honestamente el tipo vende, Chandler vende, porque de no ser así no tendría grandes oportunidades como la anterior al título o peleando contra rankeados como Dustin Poirier o como Justin Gaethje, e incluso a tener la oportunidad que tuvo actualmente con quizás pelear con Conor McGregor, que ya lo veremos, pero al menos logró el TUF con este. Y bueno, también existen otras preferencias en el cómo se patrocina un peleador, por ejemplo, sin importar qué tan realmente bueno sea. Caso Sean O'Malley, que actualmente sí está rankeado dentro de la UFC, pero también está Paddy Pimblett, que en su pelea contra Jared Gordon solo ocasionó que todos viéramos una clara decisión injusta que favorecía a Pimblett, pero que aún así Dana White se mantenía acorde a la decisión de que Pimblett ganara defendiéndolo en las conferencias de prensa. Caso contrario con Leon Edwards. Recordemos que hace 2020, inicios del 2021, estaban realizando negociaciones con este para que peleara en contra de en ese momento la creciente estrella Khamzat Chimaev, batalla que nunca se dio. Pero no piensan que fue porque Rocky Edwards no quiso que se diera, fue simplemente porque no pudo salir de su país por temas de la pandemia en ese entonces. Aquí es donde uno dice, vale, es una excusa totalmente válida, ¿por qué tendrá que tener represalias en contra del peleador? Bueno, pues la UFC pensó que solo por eso era muy necesario sacar a Edwards de los rankings y hacer que este siguiera teniendo peleas hasta llegar a una oportunidad por el título. Aquí es donde nos preguntábamos, ¿por qué existe esta preferencia de la UFC? Bueno, la respuesta está en la intro de este video, simplemente porque hay peleadores que venden.
Veamos el ejemplo de Colby Covington, un peleador buenísimo, pero que actualmente tiene 2 derrotas y 2 victorias, y que ambas derrotas han sido oportunidades por el título, y que ambas las perdió en contra de Kamaru Usman. Y aún así, este es el oponente más rumoreado para enfrentar a Leon Edwards próximamente, aunque Covington venga de solamente ganarle a Jorge Masvidal, que no es el oponente más rankeado. O también tenemos el caso de la estrella Conor McGregor, que ya se está rumoreando que si llega a vencer a Michael Chandler, será definitivamente el próximo en pelear por el título del peso ligero. Sí, aunque venga de 2 derrotas consecutivas y aunque actualmente no está en el programa de USADA y que probablemente no vaya a pelear en contra de Michael Chandler. O que ya haya protagonizado 2 veces el show del TUF, o hacer cosas que son impensables para muchos peleadores como lo son ir a otros deportes y recibir un gran pago por ello, como fue el caso en su pelea en contra de Floyd. Caso similar estamos viendo con el caso de Jon Jones y Tyson Fury, solo que un poco a la inversa. Vimos que un Dana White buscando a Tyson Fury para que tenga una oportunidad titular inmediata dentro de la compañía. Mientras que del otro lado vemos que Ngannou literalmente salió de la UFC solo porque ese no le daba los privilegios que él buscaba, como lo era precisamente una pelea en el boxeo, como mismo hizo Conor McGregor y como actualmente Dana White puede estar buscando en hacer también con Jon Jones y Tyson Fury, mientras que Ngannou simplemente no le quiso dar la oportunidad. O también tenemos peleadores como Leon Edwards, Beneil Dariush, Belal Muhammad, entre otros que simplemente por el hecho de que ya sea que no tengan el carisma o el estilo de pelea más entretenido del mundo que quieren los fans, por eso ya no pueden tener las oportunidades adecuadas. Hablemos de Conor McGregor y Jorge Masvidal también, porque estos dos tienen cosas en comunes. Por ejemplo, ambos han recibido oportunidades por el título que quizás no eran las que más merecían. Por ejemplo, Conor fue en contra de Khabib por el título, aunque Conor venía de una inactividad bastante larga y había dejado ambos títulos, tanto el peso pluma como el peso ligero, colgados. Y Jorge Masvidal ya había perdido en contra de Kamaru Usman ampliamente, y aún así recibió otra oportunidad por el título. Pero ¿qué tienen esos dos en común? Y es que definitivamente ambos venden peleas, obviamente en diferentes cantidades, pero el punto es que tienen la capacidad de generar todos los ingresos y mediaticidad que requiere la UFC, mientras que hay peleadores que simplemente no consiguen esto, y ya por eso no pueden tener las oportunidades que teóricamente merecen en su carrera deportiva. Y brevemente podríamos decir que esto sucede gracias a cómo funciona la UFC como tal. En otros deportes se trabajan por temporadas o torneos, haciendo prácticamente imposible controlar qué equipo ganará en caso de haber un interés alguno. Mientras que en la UFC tenemos a Dana White y a los matchmakers que deciden cómo se darán las peleas. Y bueno, realmente esto hace que los peleadores no tengan una libertad tan grande con respecto a sus carreras, porque al final del día tendrán que pelear en contra de lo que les ponga la UFC. Porque sí, quizás podemos verlo por el lado bueno, porque la UFC busca que veamos las peleas de mayor impacto deportivo, de la mayor competitividad, porque buscan hacer pelear los mejores con los mejores. Y no es como en el boxeo, que por temas de que ya son agentes libres, o que están en diferentes promotoras, etcétera, etcétera, o quieran elegir sus récords, o ese tipo de cosas que vemos en el boxeo. Entonces también es algo malo dentro de la UFC, porque digamos que si un peleador no quiere o directamente no puede pelear contra otro, la UFC lo puede sancionar si este no es un peleador de su agrado, como en el caso de Leon Edwards, que ya lo vimos anteriormente. Y en el boxeo, como digo, es diferente, que ya tenemos un video comparando cómo funciona la UFC y el boxeo, monetariamente hablando, que si quieren pueden ir a verlo. Volviendo al tema, en el boxeo los promotores son encargados de publicitar a los peleadores y envolverlos famosos y lucrativos. Y esto ya abre oportunidades con las organizaciones para los rankings y los cinturones respectivos, aunque también se rige muy en base al talento de cada peleador, lo que lo ayuda a situarse. Pero también vemos casos como el de Ryan García o Rolly Romero, que es difícil encontrarles la lógica. Porque en el caso de Ryan García y Rolly Romero han recibido ciertas oportunidades gracias a cierta mediaticidad. Por ejemplo, Rolly Romero con respecto a ganar un título mundial con un boxeador que realmente tenía una edad bastante mayor a la de él. O Ryan García, que pues realmente el muchacho vende y realmente el tipo ha buscado, por ejemplo, su pelea en contra de Gervonta Davis. Así que por esa parte ha estado muy cool eso. Pero entonces ya vemos algo muy similar con respecto al funcionamiento de la UFC y el boxeo, puesto que acorde a lo que generes es lo que ganas, y es lo de los puntos buenos que obtienes dentro de la compañía quizás.
Al final del día un negocio es un negocio y la UFC también lo es, por lo que simplemente buscan lo mejor para la compañía a pesar de tener que ignorar la meritocracia de algunos peleadores. En síntesis, podemos decir que simplemente la UFC es una compañía y por eso hace ese tipo de cosas. Una compañía tiene que buscar lo mejor para ella y quizás lo mejor sea ganar más dinero, como lo es buscar, digamos, en el caso de la UFC, estrellas dentro del deporte y que estas estrellas tengan la mejor carrera deportiva posible. Caso de Conor McGregor, nuevamente, porque es que el tipo ayudó a impulsar el deporte realmente y gran parte de eso es porque Dana White también le buscó las mejores oportunidades a Conor. Pero bueno, eso es todo por hoy, gente. Déjenme saber su opinión abajo en los comentarios. Espero que se suscriban y le den like. Les haya gustado también este tipo de videos. Déjenmelo saber abajo, como digo. Y bueno, ya para acabar, eso es todo. Chao, gente.